Hola ideadores, hoy vamos a hacer este botecito para regalar en Pascua utilizando una lata. Aquí dentro podemos meter los huevitos de Pascua, aunque en esta casa siempre es Pascua, ¿verdad, Dumbo? No me muerdas, saluda a la gente. Eso, mírales. Bueno, ¿queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Vamos a empezar a trabajar con una lata que la tenemos bien limpia. Es importante que esté bien limpia. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser con uno de estos abrelatas quitar esta parte interna para evitar luego cortarnos. Y antes de tirarla vamos a usarla como molde para saber cuánto mide esta parte interna. Entonces lo voy a marcar aquí en este cartón que tengo ya preparado. Voy a poner una P de pequeño porque lo que voy a hacer también va a ser marcar el perímetro exterior. Y a este le voy a poner una G de grande. ¿Por qué? Porque con estas dos piezas luego vamos a hacer una tapita para nuestra lata. Entonces esto lo vamos a recortar ahora con un cúter que esté bien afilado, y vamos a ir poco a poco marcando. El que pone la P incluso un poco por dentro, y iremos poco a poco marcando la raya y haciendo, pues ya sabéis, como hemos cortado siempre, solo que en lugar de recto pues lo vamos a hacer en curvo. Y bueno, vuelvo cuando esté hecho. Pues ya he cortado los dos círculos y lo primero que tenéis que hacer es comprobar que el círculo pequeño entra en la boca de la lata, aunque sea justo. De hecho, este entra justito, porque si por alguna parte no entra, a ver, eso, lo que tenéis que hacer es con una lija lijar la parte que no entra. También el grande lo hemos lijado alrededor para que quede que no quede con ningún ángulo demasiado marcado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar el círculo pequeño en el centro del grande, y lo vamos a hacer pues con cola blanca y lo dejaremos secar. De esta manera luego nuestra tapa encajará en este agujero, tapará por fuera pero encajará ahí. Y mientras eso se va secando vamos a darle una imprimación a la lata. Esta lata era de alimentos y por dentro está preparada para alimentos, y como luego la voy a rellenar con huevitos de chocolate que aunque van forrados son alimentos, pues no le voy a hacer nada por dentro, pero por fuera le tengo que dar una imprimación, así que voy a utilizar una imprimación de gesso, que ya me queda muy poquito. Si tenéis una imprimación para metales pues incluso mejor, pero con esta imprimación sería suficiente. Luego también le daré la imprimación a la tapa cuando se haya secado. Como veis, estoy haciendo un decoupage en nuestro bote. Al bote le he dado las capas de gesso y luego la capa de gesso, perdón, solo una, y luego lo he pintado de blanco. Y ahora le estoy haciendo un decoupage con esta servilleta tan bonita y tan propia de Pascua. Estoy haciendo el decoupage poco a poco para pegar bien la servilleta. Y ya sabéis cómo se hace. Se pone una capa fina de cola blanca para decoupage o de cola blanca rebajada con agua. Y entonces se coloca la servilleta. Utilizamos un papel de film o un papel transparente para extender bien la servilleta y que no nos queden arrugas. Y también los restos detrás de las servilletas, porque a la servilleta le hemos quitado todas las capas que no tenían color. Y entonces extendemos bien la servilleta. Luego por encima le colocaré otra capa de cola para decoupage. Y como veis estoy haciendo el decoupage poco a poco, y además que sobre por arriba y por abajo.
Ahora esta servilleta que sobra aquí la voy a recortar. La acabo de pegar. Ahora voy a recortar este huevo de aquí porque lo vamos a pegar en la tapa. Ahora que se ha secado el decoupage, vamos a hacer aquí alrededor un difuminado. Y lo vamos a hacer con esta pintura marrón chocolate. Entonces necesitamos un pincel que sea recto o biselado. Y lo humedecemos bien en agua. Y entonces mojamos la puntita con el marrón. Y hacemos así para que se integre. Y ya luego venimos aquí y hacemos nuestro degradado. Es importante que el pincel esté muy húmedo para hacer esto. Y mientras seca, lo que vamos a hacer va a ser barnizar. Bueno, perdón, primero tenemos que quitar este sobrante. Y este sobrante lo hacemos, como ya sabéis, con una lija de grano fino o bien con una lima de uñas. Si aún no os habéis suscrito, suscribiros. Para vosotros es muy fácil, solo le tenéis que dar al botón rojo de suscribirse de aquí abajo. Y es totalmente gratis. Y a mí me ayudaréis un montonazo. Y ahora ya sí que lo barnizaremos. Yo lo voy a barnizar con un barniz en acabado satinado. Tanto esto como la tapita, que va a secar enseguida. Y bueno, ahora tengo estas piezas de conejito que están hechas con pasta de secado al aire de alguna vez que me ha sobrado y las he puesto en el molde. Y vamos a intentar pintarlas para si quedan bien ponerlas en nuestro bote. Entonces voy a mezclar esta pintura que es color pardo y vamos a empezar a pintar a nuestros conejitos. Primero los pintaré enteramente con esta pintura y luego ya cuando esté seca intentaré darle algún detalle con otro tipo de pintura. También me ayudarás mucho si a este vídeo le das al dedito arriba o al like, porque YouTube promociona los vídeos que tienen más likes, es decir, me dará a conocer a gente que aún no me conozca y así podré seguir creciendo. Bueno, y ahora para acabar nuestro botecito, lo que voy a hacer va a ser colocarle esta cuerdecita de color verde, que creo que le va a quedar muy mona. Le voy a hacer unas cuantas vueltas, 3 vueltas por ejemplo, corto un poco más y hago un nudito. Y con un nudito me va a ser suficiente porque ahora lo voy a pegar con silicona caliente y le voy a poner encima para decorar y para tapar el nudito este conejito que pintamos. Y ya solo queda llenar nuestro bote con huevos de Pascua. En este caso, huevitos de chocolate. ¡Hala! Que no me caben todos. Y ya lo podemos cerrar. Y mirad qué bien cierra, que le podemos dar incluso la vuelta. Pues ya estaría. Listo para regalar. Y como veis, ya tenemos nuestro botecito que queda súper mono para regalar. Y es súper resistente, porque hasta le podemos dar la vuelta. Mirad, Dumbo está aquí encantado con los huevitos. ¿Saludas?
¿Saludas a los ideadores? Eso, salúdales. Bueno, nos vemos pronto.